Desarrollo sostenible. Universo ecológico. 3:32 de la tarde, volvemos en compañía. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, @en compañía radio con N, tanto en Twitter como en Instagram, y encontrar todas nuestras entrevistas en youtube.com/en compañía radio. Más temprano les comentaba que el río más largo y caudaloso del planeta se está desbocando. Desde hace 3 décadas, el ciclo natural de crecidas y sequías del Amazonas se está acelerando. Cada vez más hay más de las unas y de las otras. En particular, registros iniciados a comienzos del siglo XX muestran que la frecuencia de las crecidas extremas es 5 veces mayor que antes. Aunque no es el único factor, el calentamiento global provocado por los humanos parece estar detrás. Es por eso que nosotros hemos querido contactar a un especialista. Además, el investigador que desarrolló este estudio sobre el Amazonas. Vía Skype tenemos a Jonathan Barichivich, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile y autor del estudio. Jonathan, buenas tardes, bienvenido en compañía. Buenas tardes, Tamara. Muchas gracias. Un placer conversar contigo y sobre todo entender los entresijos de este estudio. Cuéntanos un poco cómo es que está pasando esto en el Amazonas y cómo se dan cuenta. Desde hace un tiempo los registros de ríos que existen en el Amazonas y el registro de precipitación muestra que la estación húmeda se está volviendo más húmeda y la estación seca se está volviendo más seca. Entonces, eso se le llama la intensificación del ciclo hidrológico del Amazonas. Y eso se ve en los ríos como el ciclo natural de crecidas y niveles bajos del agua, ¿cierto? Como intensificándose, se va haciendo más extremo. Y lo vemos como incremento en sequías, ¿cierto? En periodos de poca precipitación, en la estación seca, y inundaciones en la temporada húmeda. Claro. Entonces, últimamente ha habido casi una inundación extrema. Esto significa que se inundan partes de las ciudades o gran parte de la llanura del río Amazonas y de sus contribuyentes, donde antes normalmente no se inundaban. Sí. Básicamente, entonces, las crecidas y las sequías están siendo en su proporción más intensas, ¿no? Exacto, pero en general se le había puesto toda la atención pública y científica a las sequías. Y en nuestro trabajo nosotros queríamos ver en la parte húmeda, claro. ¿Por qué están ocurriendo estas inundaciones tan fuertes, tan intensas, digamos, y tan recurrentes? Y es por esto que estuvimos en un estudio que parte con mi trabajo en Inglaterra, después en Francia y luego volviendo a Chile, con colegas de Perú, Brasil, Inglaterra y Francia, que estamos estudiando el ciclo hidrológico del Amazonas, por su gran importancia que tiene como cuenca más grande del planeta y el río más grande del planeta, ¿cierto? Entonces, quisimos ver estos cambios en eventos extremos y atribuir las causas, determinar qué lo está causando. Y fue una investigación de al menos 3 años y donde compilamos muchos datos, miramos todo lo que estaba sucediendo en torno a la cuenca del Amazonas con otros registros largos que parten en la primera mitad del siglo XX, incluyendo el Orinoco, el lago Titicaca en Bolivia, Perú y otros ríos en el norte de Argentina, en torno al Amazonas, para ver si estaba ocurriendo un patrón similar. Y luego nos concentramos en el Amazonas porque básicamente lo que vemos es que en el clima tropical ha habido un cambio desde más o menos 1998, donde el Océano Pacífico se ha tendido a enfriar y el Océano Atlántico se ha calentado muy rápido en la banda tropical, ¿cierto? Les recuerdo que conversamos con el profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile y autor de este estudio sobre el desbocamiento del río Amazonas, Jonathan Barichivich. Jonathan, yo quería preguntarte, se habla de subidas del agua en Manaos de hasta 20 metros, pero en los periodos secos bajadas de hasta 13 metros. Sí, lo que sucede es que ahí en Manaos hay una regla
que se instaló en 1902, inicialmente para medir el nivel del río para las embarcaciones, no con un propósito climático. Y se registra el nivel del río en la mañana de cada día. Entonces, al final tenemos un registro diario y el río es una regla que está ahí, y el nivel del río fluctúa entre, en el fondo, 13 metros, digamos, 15 metros cuando es muy bajo, ya es sequía. Claro. Y alrededor de 25 metros lo normal, y a veces puede llegar hasta 29 metros, pero ese es el rango de fluctuación, y es la regla. Entonces, lo que me llama la atención es que, según leo en este artículo que tengo a disposición, que es un artículo del País, que se ha multiplicado la cantidad de veces que sucede el fenómeno. Sí, y eso se determina básicamente teniendo el registro diario, ¿cierto?, desde 1902, y se define un nivel de inundación de 29 metros y un nivel de sequía de 15,8 metros, que son como los niveles que el Servicio Geológico de Brasil tiene para declarar estado de emergencia. Y se cuentan todos los años en que se sobrepasa, en la estación húmeda se sobrepasa ese nivel. Y si uno hace eso, de que hasta antes de 1960 más o menos, había una vez, cada 20 años más o menos se sobrepasaba el nivel de 29 metros. Uh-huh. Y ahora eso ocurre cada 4 años y en la última década casi año por medio, ¿no? Wow. Entonces es un cambio bien fuerte. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, la causa está en este cambio climático que ha sucedido en los trópicos, que se da por un enfriamiento en el Océano Pacífico desde el año 2000 más o menos en adelante, y al mismo tiempo un calentamiento en el Atlántico. Y esta diferencia de temperatura mueve una corriente de aire que se llama la corriente de la circulación de Walker. Y esa circulación es como genera una chimenea, ¿cierto?, de aire que asciende en el Amazonas por diferencias de temperatura entre el continente y el océano, y entre los dos océanos, como una chimenea que donde el aire sube, el aire húmedo sube, se enfría y produce lluvia. Entonces esa chimenea como que se ha acelerado, la circulación se ha acelerado con este diferencial de temperatura. Y eso hace que llueva más y que la lluvia sea más intensa en la parte norte y oeste del Amazonas, y que los niveles de los ríos suban más. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Conversamos con Jonathan Barichivich, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile y autor de este estudio sobre el desbocamiento del río Amazonas. Jonathan, ya para ir terminando, ¿cuáles son las consecuencias de esto, o a dónde puede llegar estas sequías y crecidas tan intensas? Nosotros creemos que lo que más ha cambiado son las inundaciones en este contexto de 100 años. Y creemos que esto va a volver esta diferencia de temperatura de los océanos se va a mejorar, y por lo tanto la aceleración de esta circulación que produce lluvia se debiera reducir, y de aquí a una década probablemente tengamos una reducción en la intensidad, la frecuencia de las inundaciones, pero probablemente no a niveles de la primera mitad del siglo XX, porque el océano Atlántico se va a seguir calentando muy rápido con el efecto del antropogénico, ¿cierto? El greenhouse gas effect, uh-huh. Y también por el paso de aguas calientes del océano Índico hacia el Atlántico. ¿Habrá consecuencias geográficas y sociales muy significativas a partir de esto? Sí, para la gente en realidad, o para las políticas públicas acá, es súper importante saber de que esto no va a pasar tan luego. Entonces hay que preparar a la población, hay que prepararse y para tener más de estos tipos de inundaciones. Y también nuestro estudio arroja información que puede ser usada para predecir mejor la ocurrencia de estas inundaciones. Entiendo. Jonathan, de verdad nosotros muy agradecidos de que nos hayas explicado este desbocamiento o este fenómeno que está ocurriendo en el Amazonas. Muy amable de ti atender la llamada. ¿Dónde podemos encontrar el estudio o más de lo que realizan? El estudio también, ahora hay una nota que apareció en BBC Mundo, uh-huh, en español,
y lo pueden probablemente la radio poner el link, y ahí sale explicado en más detalle con dibujos cómo funciona el mecanismo y qué es lo que esperamos que suceda en los próximos años y por qué. Sería una versión en español. Y una versión en inglés, el artículo está libre en la revista Science Advances, está de libre acceso. Perfecto, ahí lo colocaremos en nuestro Twitter para que todos los oyentes puedan disfrutarlo. Jonathan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Era Jonathan Barichevich, profesor e investigador de la Universidad Austral de Chile y autor de este estudio que habla del desbocamiento del río Amazonas, por qué está sucediendo y cuáles van a ser las consecuencias de este fenómeno.